Y voy a saludar a otro de los interlocutores ayer en esas conversaciones del presidente del Gobierno con los agentes sociales. Es Unai Sordo, que es secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Señor Sordo, en la conversación con el candidato a la investidura, ¿le dio a usted garantías de que se va a cumplir el acuerdo interconfederal de negociación colectiva para esa subida del salario mínimo que pueda superar a lo largo de la legislatura los 1.000 euros? Bueno, realmente en el acuerdo que nosotros firmamos con los empresarios, lo que nos comprometimos es a subir el salario mínimo de los convenios, y nos queda este último año para que todos los convenios que negociemos en España tengan como mínimo 14.000 euros de salario mínimo, pero de convenio, no interprofesional. Y esto es un compromiso que adquirió COE, que estamos teniendo dificultades para desarrollar, y de hecho ayer hemos puesto encima de la mesa un fondo económico para impulsar la negociación de los convenios, y donde haya resistencias, a través de la movilización, poder plantear eso. Lo que el presidente del Gobierno lo que nos planteó realmente fue su voluntad de, si se inicia la legislatura, de abordar desde un marco de diálogo social lo que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional, y no solo eso, sino las reformas laborales, el tema de las pensiones, y la disposición que él tiene a que el próximo gobierno pues se conduzca por esas vías, ¿no?, del diálogo y de la concertación social, que a nosotros no nos parece un mal escenario, siempre que ese diálogo social no suponga el derecho de veto de nadie, ¿no? Nos acaba de decir el señor Garamendi, señor Sordo, que una subida de estas características por encima de los 1.000 euros puede alimentar o hacer aumentar la economía sumergida en nuestro país. ¿Hay razones para este escenario? Bueno, insisto, los 1.000 euros como salario de convenio, esto ya se comprometió a ello hace un año y medio la COE. El salario mínimo interprofesional, en nuestra opinión, tiene que situarse en el 60% del salario medio español. Esto es lo que viene a recomendar la Carta Social Europea, ¿no? Y en nuestros números esto serían hoy en día unos 1.000 euros, 1.003 euros o así. Si COE y el próximo gobierno están dispuestos a negociar el itinerario de subida de ese salario mínimo, es decir, si se hace este año o si se hace entre este y el siguiente, o una negociación de estas características, Comisiones Obreras está dispuesta, ¿no? Y por tanto, pues ese es nuestro compromiso. Nosotros dimos datos hace ya bastante tiempo que demostraban, creo, que la subida del salario mínimo en España hasta 900 euros no solo no había destruido empleo, sino que había contribuido a crearlo. Los colectivos más afectados por la subida de los salarios mínimos más o menos se habían comportado igual que el año anterior, por tanto no había habido una destrucción neta de empleo, y es evidente que ingresar en la economía española 2.000 millones de euros más de masa salarial, que es lo que hemos calculado que ha supuesto la revalorización del SMI hasta 900 euros, esos 2.000 millones de euros activan demanda interna, activan economía, y por tanto generan empleo. Por tanto, yo no creo que haya un riesgo de pérdida de empleo. En algún trabajo marginal puede darse, en algún marginal, no el puesto de trabajo, quiero decir que de forma marginal puede destruirse algún puesto de trabajo, pero creo que es ampliamente compensado por lo que supone la mejora salarial de rentas que van todas a consumo y que por tanto activan la economía, ¿no? No lo digo tampoco, no lo dice Comisiones Obreras. El propio gobierno, en los datos que ha remitido a Bruselas, vincula el 90% del crecimiento de España para el año 2020 en función de cómo evolucione la demanda interna, ¿no?, ante una situación de parálisis del comercio internacional. Si el 90% de nuestro crecimiento económico va a depender de la demanda interna, evidentemente los salarios tienen que tener un protagonismo, igual que las pensiones y las prestaciones sociales, ¿no? Por tanto, no creo yo que haya riesgo de una destrucción generalizada de empleo, ni muchísimo menos, porque el SMI tenga todavía un margen de subida que creemos que lo tiene. Comentábamos hace unos minutos con el señor Garamendi ese artículo de la reforma laboral que abre la puerta al despido incluso de baja médica. Ustedes se han manifestado en contra, y no solo eso, sino que han salido a la calle, han estado en diversas manifestaciones y movilizaciones en todo el país para reclamar que se elimine de la reforma laboral ese artículo. ¿El presidente del Gobierno le ha transmitido alguna posición específica sobre este punto en la conversación de ayer o en los contactos que ustedes están manteniendo con el Gobierno en funciones? No, sinceramente en la conversación de ayer no, porque no dio para tanto como para profundizar. Fue más la voluntad de acometer las reformas desde un espacio de diálogo, pero lógicamente en las conversaciones cruzadas que aquí lógicamente está teniendo todo el mundo, uno de nuestros objetivos es que nada más se inicie la legislatura haya una corrección en muchísima profundidad
de la reforma laboral del año 2012 y de aspectos de la del año 2010. Y a nadie se le escapa que este punto, que permite el despido del artículo 52D, hay que modificarlo, porque es que lo estamos viendo en las asesorías del sindicato, donde prácticamente todas las semanas vienen trabajadores y trabajadoras con despidos basados en esta causa, ¿no? Y es un escándalo que está haciendo también que vaya gente a trabajar sin haberse recuperado convenientemente de dolencias, y esto no se puede permitir, ¿no? Y bueno, yo espero que si hay legislatura en esa primera fase haya una corrección de calado de una reforma laboral. También esto estamos dispuestos a abordarlo desde el diálogo con COE, pero insisto, el diálogo no quiere decir que nadie tenga capacidad de veto, ¿no? Y es lo que espero que se ponga en marcha en cuanto se inicie la legislatura. Por ese asunto le quería preguntar, es decir, ¿la iniciativa tiene que ser del gobierno o esto lo tienen que decir los agentes sociales con el gobierno? Bueno, si es que ya veníamos hablando de esto. Ahora mismo, hace un año prácticamente, que Comisiones Obreras, UGT y el Gobierno cerramos un preacuerdo sobre una serie de puntos que ya corregían en profundidad la reforma laboral. Lo que pasa es que nunca vieron la luz, porque bueno, el Gobierno alegó que no tenía correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados y se quedó ahí la cosa, ¿no? Y luego hubo adelanto electoral. Yo creo que en este momento hay una correlación de fuerzas para poder llevar eso al Congreso. Estamos dispuestos, insisto, a volver a hablar de estas cuestiones con la COE, pero con una voluntad muy clara, que es desmontar aspectos de la reforma laboral que están siendo muy lesivos para la gente trabajadora. ¿Qué va a pasar con la revalorización prevista de las pensiones? Porque claro, llega ya prácticamente enero, estamos a las puertas del nuevo año, ya el Gobierno ha admitido que se va a aplicar la revalorización prevista por la ley, pero ¿ustedes creen que podría haber margen urgentísimo para intentar de alguna manera revocar esa decisión? Yo estoy convencido que lo va a haber. Primero porque aunque la ley que hoy en día rige y que en nuestra opinión hay que derogar mantendría la revalorización del 0,25 para el año que viene, el Gobierno ya ha consignado en los planes económicos que remitió a Bruselas un 0,9 para subir las pensiones. Bueno, yo creo que esto es señal inequívoca de que están trabajando con esa idea en la cabeza. Pero creo que esto no hay que volver a resolverlo con un regate en corto o con una solución para el año 2020. Creo que lo que toca es derogar la reforma de pensiones del año 2013, recuperar que las pensiones se revalorizarán en función de cómo evolucione el IPC real, y sabiendo que esto va a incrementar el gasto en pensiones, junto con el hecho de que haya más pensionistas, que vayan a cobrar pensiones más altas y que las vayan a cobrar durante más tiempo, esto nos va a llevar a la necesidad de abordar una negociación de mucha profundidad sobre los ingresos de la Seguridad Social y sobre la financiación del sistema público de pensiones para los próximos 30 años. Y eso lo tiene que abordar indiscutiblemente el próximo Gobierno y, si se me apura, el próximo Congreso, el próximo Parlamento, porque esto hay que recuperar consensos en el marco del Pacto de Toledo, porque esta sí que es una política estratégica de Estado, ¿no? Pero el año que viene yo estoy convencido que las pensiones se revalorizan con el IPC, si no por encima, porque vamos a cerrar el año con un IPC inferior a ese 0,9. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenos días.